A todos, gracias por su participación en el desarrollo del tercer encuentro internacional, cuarto nacional y octavo coloquio de investigación contable de Uniminuto Virtual de Distancia. Agradecemos la presencia en el escenario del doctor Bermúdez, el doctor Franco y el doctor Velandia, a quienes he tenido la oportunidad de conocer en mi rol de líder del semillero de auditoría y aseguramiento de la información, de la cual deriva la misma denominación, la sublínea de investigación. Esta sublínea pertenece al grupo de investigación Reflexiones Alternativas de la disciplina contable RATCO. Y además he tenido la fortuna de conocerlos también como representante de la Universidad Minuto de Dios ante la red de formación en revisoría fiscal, de la cual integran las más prestigiosas universidades de la capital en torno a procesos de reflexión y generación de nuevos escenarios para hablar sobre el tema de revisoría fiscal. El doctor Hernando Bermúdez Gómez actualmente es profesor asociado del Departamento de Ciencias Contables en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana. Es coordinador del Centro de Estudios en Derecho Contable, CEDEC, miembro del Grupo de Estudios en Aseguramiento de la Información, GAI, editor de la revista Contrapartida, de la publicación Novitas, Registro Contable y Vademecum. El doctor Wilmar Franco actualmente se desempeña como presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. El doctor Franco es contador público de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en sistemas de control organizacional y de gestión de la Universidad de los Andes y cuenta dentro de su vasta hoja de vida con certificación internacional en NIF de el ICAEO. El doctor Jimmy Leonardo Velandia Daza, de profesión contador público, especialista en gerencia de proyectos, magíster en dirección y estrategia, maestrante en tributación, con experiencia en empresas del sector cooperativo y sector real como contador y actualmente como revisor fiscal. La dinámica de este conversatorio es muy sencilla. Vamos a plantear algunas preguntas y ante cada una de ellas esperamos la participación de quien de ustedes quiera intervenir desde su formación académica o desde su formación profesional. Agradecemos que su intervención en cada respuesta no exceda los 4 minutos. Para ello, el profesor Robinson nos indicará cuándo falten 2 minutos para cerrar como tal el tiempo. Entonces, iniciemos. Les pido a todos, por favor, un fuerte aplauso para dar la más fraternal a este conversatorio. Bueno, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, aprobó la Política Nacional de Transformación Digital e Inteligencia Artificial para alcanzar mayores niveles de productividad y competitividad en la innovación digital. La política aumentaría la generación de valor social y económico en el país a través del uso estratégico de tecnologías digitales en el sector público y en el sector privado, para impulsar la productividad y fortalecer el bienestar de los ciudadanos, así como generar habilitadores transversales para la transformación digital sectorial, de manera que Colombia pueda aprovechar las oportunidades y enfrentar los retos relacionados con la cuarta revolución industrial. Al respecto, ¿cómo los contadores públicos en su desempeño profesional pueden integrar las nuevas tecnologías de la información para el desarrollo de las habilidades que les permiten ser analíticos y focalizados de la manera que se logre un nivel apropiado de entendimiento del entorno y de la actividad del cliente? A ver, mire, voy a partir de una división de lo que hacen los contadores. En Colombia hay 260.000 contadores con tarjeta profesional. A veces tengo la sensación que nos hemos olvidado que también hay técnicos y tecnólogos, de esos también hay muchos. Algunos afirman, y yo también estoy convencido de eso, que muchos contadores en realidad lo que son técnicos. Desde una perspectiva amplia, los contadores trabajan en las empresas, porque forman parte de la administración y ellos firman los estados financieros, es decir, ellos tienen que ver con la información financiera y también con la información económica.
Y en otra perspectiva está la vista del aseguramiento externo, que es el de los revisores fiscales, los auditores externos. Entonces, cuando se habla del tema de la transformación digital y de todos estos temas de nuevas tecnologías, pues es claro que una de las cosas que está afectando a la profesión contable y que la va a afectar en el futuro es el tema de la tecnología. ¿Sí? Ese es un tema fundamental. ¿Pero por qué? Porque ya sea en el ejercicio en la empresa, como contador en la empresa, o cuando suministra trabajos de aseguramiento o no aseguramiento desde una perspectiva independiente, él tiene que ver con la información. Y la información son datos. Y tener habilidades para gestionar esa información, ya sea después de que la administración con el contador ha hecho unas afirmaciones, después viene el revisor fiscal o el auditor y hace un trabajo de aseguramiento para decir, oiga, lo que él dijo, eso es razonable, pues eso es información, esos son datos. La auditoría se está transformando hacia el análisis de datos. Yo leía esta mañana un tema en el que toda la información está entrando automáticamente a todos los sistemas y solo basta que hagan una venta para que todo se actualice automáticamente. Hay grandísimos retos para la profesión de contador público y yo creo que el principal es que la profesión contable se está transformando, los temas tecnológicos están cambiando la forma de ver la profesión. Y quiero terminar con una reflexión y es, el ejercicio instrumental de la contabilidad, ese ejercicio está tendiendo a desaparecer. Luego, los contadores tendremos que mirar hacia temas de data analytics, los auditores, por ejemplo, en el caso particular de los contadores en el mundo, hay un proyecto muy interesante sobre el tema de nuevas tecnologías, en auditoría también hay muchísimos. Yo los invito a que ustedes miren hacia allá, porque ahí es donde está el futuro de la profesión contable, porque nosotros somos dueños de la información y el análisis de datos será fundamental. No quiere decir nada, usted también estas cosas. Vea, yo hace poco dije esto y me regañaron, pero sigo pensándolo. Yo creo que la tecnología aplicada a la actividad de los contadores, eso ocurrió hace bastantes años. Hoy en día ya existen miles de programas para grandes, medianos y pequeños a fin de hacer miles de cosas que nosotros aquí en Colombia de repente no nos estamos imaginando. Yo creo que estamos enfrente de una cosa que siempre acompaña a todos los desarrollos y es que después de que los desarrollos maduran, vienen unas olas comerciales. Este es el momento en que todos se pusieron de acuerdo en vendernos una tecnología, pero esa tecnología no se la están inventando, esa tecnología existe hace mucho tiempo. Yo vi hacer en una firma de auditores trabajos de análisis de datos al 100% en 1978. De manera que para mí eso, lo que pasa es que si uno no está con las orejitas paradas y no lee nada, pues yo recibo diariamente un boletín que habla de la oferta de herramientas de software para contadores. Miles de cosas, hay boletines hechos por uno y por el otro. No estamos ante algo que va a pasar, estamos ante algo que pasó, algo que ya pueden usar los contadores. Mis análisis históricos me dicen que los contadores siempre han incorporado la tecnología a su actividad. Yo me puedo volver en la historia de la humanidad y veo que cada vez que la humanidad da un paso, los contadores lo aprovechan, lo aprovechan, lo aprovechan, y por lo tanto estoy totalmente seguro de que cualquier cosa que se coloque dentro del mercado colombiano va a ser aprovechada por los contadores colombianos. La tecnología siempre tiene efectos sobre las prácticas sociales. Eso no se puede negar, pero no va a ser ahorita, ni para los contadores. La tecnología tiene efectos para todo el mundo. En la medida en que las empresas más se vuelvan electrónicas, más electrónicos vamos a ser todos los que estemos en torno a las empresas. En la medida en que el Estado siga con el reciente decreto que ordenó no volver a usar papel en las instancias gubernamentales, pues ¿qué vamos a tener que hacer los demás?
aprender a hacer archivos electrónicos, mandar archivos electrónicos, guardar archivos electrónicos, porque ya no nos está quedando otro resquicio posible. Entonces, esa es mi manera de ver. ¿Podemos estar atrasados? Ah, sí. Los académicos no vemos, pero ni aquí la punta en la nariz, porque no nos pasamos viendo el mundo, ¿sí? Miramos para donde no es. Pero si uno mira el mundo, vuelvo y les digo, hace muchos años hay desarrollos para contadores en cualquier rol, no es solo para cosas financieras o administrativas, no es solo para auditoría, hay muchos desarrollos que pudiéramos estar perfectamente enseñando en las universidades. Claro, el costo, el beneficio por estudiante de repente sería menor, ¿no? Las universidades no les gusta bajar el beneficio por estudiante. Entonces, pues quién sabe cuándo van a invertir o qué es lo que van a hacer para poner a disposición de los estudiantes las tecnologías. Bueno, yo comparto la postura de mis dos compañeros en el panel frente a que hay una serie de oportunidades. Comparto la postura del doctor Hernando en el hecho de asumir que no es algo nuevo que las tecnologías se involucren en la contabilidad. De los primeros desarrollos que existieron fueron los desarrollos de software contable. Y entonces los departamentos de contabilidad pasaron de tener 100 personas a tener 20. Sin embargo, en muchas personas existe como el temor, no, esto se va a tecnificar y vamos a perder puestos de trabajo. Yo siempre he sido de la posición que los seres humanos no estamos para competir contra la máquina, estamos para desarrollar también las tecnologías y también para crecer y avanzar con ellas. Algunos se asustan que porque la DIAN le va a enviar la declaración de renta ya liquidada y usted va a pagar, entonces vamos a perder ese trabajo. Seguramente que va a ocurrir, pero es una oportunidad. Como lo decía el doctor Wilmar, efectivamente el futuro, por lo menos en el referente a auditoría, y siempre se lo digo a mis estudiantes, es la auditoría de sistemas, el análisis de datos, la Big Data. O sea, ahí no hay nada que hacer, hacia allá va, porque es que hoy en día hay muchas empresas que no operan físicamente. Muchas empresas en las que los trabajadores trabajan desde su casa, entonces yo no puedo, tengo que romper el paradigma de llegar a una empresa a hacer la auditoría porque en la empresa las personas están en su casa, es una posibilidad. Pero son muchos otros paradigmas los que hay que romper y muchas cosas que hay que cambiar. Aún hablamos de papeles de trabajo cuando mucho de lo que hacemos hoy en día es digital, ¿cierto? Y seguimos manteniendo el concepto de papeles de trabajo cuando hay políticas públicas de cero papel. Entonces también habrá que evolucionar en el contexto. Y ampliando un poco el tema de esa revolución tecnológica en la que aún estamos rezagados claramente, otro contexto que es importante evaluar es el tema de la fiscalización. Es decir, una cosa es la contabilidad, los procesos automáticos, bien, la auditoría, los procesos de análisis de datos, que ya hay software que hace análisis de datos y ya tienen unas métricas para el tema de fraude, pero además las entidades de control y vigilancia pues también tienen que hacer uso de ello. Justamente cuando hace unas horas hacía la ponencia de la investigación que estamos haciendo en el grupo de investigación, definíamos eso. El Estado a través de su administración de impuestos debe ser más eficiente en el recaudo de impuestos y eso lo tiene que hacer a partir de la información que puede recoger, que hasta el momento ha sido mucha, pero que no ha tenido el objetivo suficiente, que es hacer que el que no paga, pague. Entonces, las reformas tributarias vienen gravando a los que pagan. Las tecnologías son una oportunidad para encontrar a los que no están pagando y siendo un poco optimistas, pues tratar de tener ese incremento tarifario periódico en el ejercicio de que con tecnología podemos encontrar a los que no están pagando y que paguen para que alivien un poco la carga de los que cumplen, porque es que en este momento la reforma tributaria castiga al cumplido, pero no se encuentra el incumplido. Y en eso vamos, ¿no? Facturación electrónica, ahí pues, ahí vamos. Falta, pero bueno, es un objetivo y es un objetivo importante para el desarrollo también de todas esas estructuras de fiscalización que son necesarias, porque han hecho que mucha gente se pueda esconder
pueda esconder sus capitales, pueda esconder sus operaciones y terminan otros siendo castigados en tarifas más altas. Bueno, muchas gracias por su participación. Continuamos. De acuerdo a la quinta encuesta nacional sobre prácticas contra el soborno en empresas colombianas, realizadas por Transparencia por Colombia en el año 2017, se generaron estadísticas poco alentadoras en materia como las siguientes. El 96% de los empresarios percibe que se ofrecen sobornos en el entorno de los negocios. El 51% de los empresarios considera que las contribuciones a las campañas políticas es una de las formas más comunes de soborno. El 63% de los empresarios considera que la principal motivación para ofrecer sobornos a funcionarios públicos es obtener negocios. A partir de estas cifras y hechos, ¿cómo la academia contribuye a la hora de formar contadores públicos para que estos resuelvan adecuadamente los dilemas éticos a la hora de ejercer la profesión? ¿Y qué herramientas debe garantizar? Bueno, ese es un tema bastante álgido. Lo estudiamos con bastante profundidad aquí en la Facultad de Ciencias Administrativas, en el programa de Contaduría Pública, porque tenemos una línea de investigación en el referente ético y ha venido creciendo, ha venido fortaleciéndose. Para nosotros es muy importante todo el tema del cuestionamiento ético que pueda hacer el estudiante. Y si bien es cierto, enseñar ética, yo pensaría que no es algo que sea enseñable, por lo menos no en este nivel de formación, es algo que se puede orientar y que se puede inducir desde el ejercicio práctico. Hay una situación en el contexto en el que plantea Ricardo, y es el hecho de que hay una justificación en el soborno y en el ámbito de corrupción, es decir, eso justifica que las empresas paguen los sobornos, porque si yo no lo pago, otro lo va a pagar. Y entonces el interés financiero prima y se deja de lado el interés en lo público, que es en el que debe centrar el ejercicio de la profesión contable. Hay, digamos, una situación compleja en el ámbito del ejercicio del perfil del contador público, y es el que tiene que ver con el hecho de uno de los perfiles de salida fuerte del contador público es tributarista. Y pues una planeación tributaria agresiva, como dicen algunos, pues es una planeación tributaria que empieza a tocar lo ético. Es decir, qué tan agresiva es la planeación tributaria y dónde me puedo detener para que ya se empiece a convertir en un fraude a la ley, es decir, en una elusión tributaria. En ese orden de ideas, la academia tiene que plantear los escenarios, es decir, nosotros no podemos egresar a un estudiante sin que sepa las prácticas que existen y asumimos el riesgo de enseñarlas en un salón de clase para que él las asuma desde la mejor posición, pero es que el egresado no puede salir a ejercer su profesión sin entender los riesgos que asume y que están en la calle y que están en el mercado. Es decir, él tiene que conocer los casos y él tiene que generar reflexiones respecto a lo que ocurre, ¿de acuerdo? Difícilmente yo desde la teoría lo voy a lograr. Nosotros tenemos muchos trabajos de investigación, aquí hemos hecho disposición, sobre todo hemos tenido una argumentación fuerte frente a los dilemas éticos en el referente de Kant, y creo que muchos de los estudiantes que han pasado por nuestros grupos de estudio tienen claro que la ética tiene que ser una ética desde el referente, se me escapó, perdón. Es decir, o se es ético, pues no se aparenta ser ético, ¿de acuerdo? Y lo reflexionamos en las aulas desde ahí, desde lo correcto. El estudio de casos, los casos de éxito, pero también los casos de fracaso, los colegas que han perdido su tarjeta profesional, los estudios de caso que han hecho muchas de las universidades que demuestran cuáles son las principales situaciones, todo eso es una parte de enseñar también la ética, o por lo menos de que el panorama que tenga el estudiante frente a lo que se va a encontrar en el mercado es una situación compleja. El empresario no quiere pagar el impuesto y el empresario encuentra una justificación en la corrupción, pero no por eso usted puede exponerse. O sea, el estudiante debe entender los alcances y debe entender las responsabilidades y los riesgos que asume en el evento en que adopte una posición que vaya en contra de la ética, porque pues además tenemos unas instituciones que nos regulan y pues que
Si la ética no es real, ¿cierto? Si el imperativo que impera no es el categórico, como lo dice Kant, sino el hipotético, pues por lo menos que sientan miedo. Pensaría yo que es como el mínimo que esperaríamos que tuviera claro. La Junta Central de Contadores persigue ese tipo de actuaciones. ¿Qué es lo ideal? Que él tenga claro qué es lo correcto, pero si no le enseñamos qué es lo incorrecto también, pues nunca lo va a lograr. Ahora, asumimos riesgos. Yo cuando hago mis clases de auditoría, yo les explico los riesgos, les explico, les hablo de fraude, les pongo casos y siempre cuando termino la clase digo, Dios mío, que lo usen de manera correcta, porque hablar de un panorama de riesgos en ese contexto me expone a que él sea un excelente auditor o que haya aprendido una serie de estrategias que utilizan en el ocultamiento de los defraudadores. Pero es algo que tratamos de inculcar, tratamos de convencer en ellos para que generen el mejor resultado en su ejercicio profesional. Cada vez que a mí me hacen una pregunta redactada como esta que alude al presente, la respuesta siempre es la misma. En Colombia sabemos muy poco de la profesión contable. Cosas fraccionadas que es muy peligroso generalizar. En una experiencia, que es una experiencia pequeña, cuando nos dio por preparar la cátedra itinerante de ética profesional, que es una de las actividades de la Red para la Formación en Revisoría Fiscal, estuvimos los profesores de las 12 universidades trabajando 3 años a ver qué era lo que había que enseñar, cómo era que había que enseñarlo, y entonces esto partió de que asaltamos las bibliotecas y sacamos todos los libros que tenían alguna pertinencia, y pues después de sacarlos nos dimos cuenta que de eso no sabíamos nada. Y no sabemos nada todavía porque no hemos procesado la literatura, ni siquiera la literatura que en el mundo contable existe sobre estas cuestiones éticas. Los contadores en Colombia están en una situación que los desanima mucho porque ellos sienten que son muy débiles en frente de los empresarios, que los empresarios los pueden remover y reemplazar muy fácilmente y que uno finalmente tiene que decidir si quiere mantenerse al margen de ciertas acciones y sin puesto, o con puesto, pero quedándose callado. Yo me encuentro permanentemente, su reloj va súper rápido, yo me encuentro permanentemente con personas que me dicen así, pues de frente, claramente, que ellos no entienden por qué los contadores deben perecer, ser sacrificados por defender la ética que nadie más quiere defender. Y yo eso lo tengo claro. El gobierno pide que los contadores sean éticos, pero el gobierno no apoya a los contadores para que sean éticos. Luego, sí es verdad lo que me están planteando, de que se los están dejando solos para que ellos asuman con su propia humanidad un sacrificio que los demás tampoco están dispuestos a hacer. Ahora, la pregunta termina volviéndolo de repente futuro. ¿Qué herramientas debe garantizar? Aquí hay una estrategia que me parece muy buena pero yo no diría que hay que enseñarle a la gente cuáles son las trampas que se hacen. Yo diría que lo que hay que enseñarle a la gente es cómo se analizan los comportamientos que ocurren en las organizaciones, cómo se identifican situaciones que son contrarias a la ética, o sea, dónde están los llamados dilemas éticos y cómo se resuelven los dilemas éticos. Así de claro. Porque es que el problema no es cuando ya hay un fraude que yo sepa que no. Es que el problema nace de ser capaz de darme cuenta yo de algo que todavía no ve nadie,
Solo lo voy a ver yo, que soy el que está entrenado, y darme cuenta que eso está desembocando en algo negativo. Bueno, aun cuando la pregunta tiene una perspectiva académica, yo sí quiero referirme un poco al tema regulatorio, al tema normativo. Ustedes saben que la ley 1674 modificó un artículo de la ley 43 y habló del soborno transaccional e impuso a los revisores fiscales la obligación de hacer reportes sobre este tema. Esta semana, la Superintendencia de Sociedades emitió una guía relacionada con el tema que busca direccionar este tema. Pero miren que hay un elemento, porque uno diría, desde la perspectiva de los contadores, se supone que los contadores somos garantes de la confianza pública, actuamos en el interés público. Y creo que ahí ya tenemos un problema, porque si uno se preguntara si la sociedad cree en los contadores, seguramente encontraría muchos casos en que no cree. Y aquí estoy hablando de los contadores, no solamente de los revisores fiscales, porque a veces reducimos la contaduría a un tema de revisoría fiscal, y ese no es el problema. Porque tanto los contadores que están en las empresas, como aquellos que dan aseguramiento, como antes los decía, o lo que hacen revisoría fiscal, tienen una responsabilidad, porque es que al ser contador, hay un tema detrás del contador que es lo que llamamos fe pública. Entonces, nos delegan una función del Estado y nosotros tenemos que responder con competencias, con conocimiento, ¿sí? Y tenemos que estar a prueba de todo y se entiende que decimos la verdad. Cuando un informe financiero es firmado por un contador o cuando es certificado, cuando hay una opinión, está detrás la confianza y eso es lo que nos estamos jugando, ¿sí? Ahora, frente al tema de cómo hacemos para fortalecerla, yo sí creo una cosa, no basta la regulación, ¿sí? No basta la regulación. Tampoco basta que los contadores estén comprometidos con actuaciones éticas. Hay un elemento que es lo que llama todo el sistema de supervisión, monitoreo y cumplimiento, que es el que da premios o castiga a aquellos que actúan bien. En los contadores no existe eso, porque los contadores cuando se enfrentan a sus dilemas generalmente están solos. Y cuando están solos no saben a quién acudir. Entonces usted está en una firma grande y pues tiene un área jurídica que lo apoya, pero cuando el contador está trabajando de manera independiente viene el problema, ¿sí? Y tal vez ahí hay un reto muy interesante y es que tal vez a veces la regulación está desbordada. A veces proporcionalmente pareciera que está bien para los grandes, pero no está bien para los pequeños. Y yo creo que hay un reto ahí grandísimo de que a través de las instituciones, la regulación, por ejemplo, crear instituciones más sólidas, tener mecanismos más fuertes de supervisión, monitoreo y cumplimiento, eso ayudaría. Yo siempre creo, cuando miro esa lista que se refiere aquí del tema de corrupción, y están los países desarrollados en el primer nivel, ¿sabe qué es lo que realmente pasa? Que esos países tienen mejores infraestructuras contables. Y a veces pensamos que es que ellos son más éticos. No, es que las normas son proporcionales, están mejor hechas. Cuando se definen hay un criterio de proporcionalidad que está sido hecho y creo que nosotros no aplicamos ese criterio. Por ejemplo, hay un elemento que seguramente tal vez ahora tendremos oportunidad de discutir y es cuando ponemos las revisorías fiscales. Ponemos revisorías fiscales sin haber visto si existen otras estructuras, porque a veces desbordamos esos criterios y pensamos que es que uno va a solucionar todo. Y a la profesión contable yo creo que le está pasando una cosa, y es pareciera que la profesión contable es solo revisoría fiscal y nos hemos olvidado de otros elementos que están internamente en las empresas. La ética no solo de los contadores, en equipos de auditoría, todos los del equipo tienen que actuar de manera ética, y si hay una ética empresarial aplicada, eso ayuda muchísimo a los contadores. Entonces, desde una perspectiva de generar capacidades, es claro que nos faltan muchísimos otros elementos para que todas esas normas que tenemos ahí los contadores las podamos aplicar. Muchas gracias. La labor de los revisores fiscales va ligada a ciertas funciones que deben cumplir, las cuales han sido impuestas por el gobierno colombiano. Funciones que en algunos casos vienen a ser excesivas y que no abarcan las funciones que realmente el revisor fiscal debe cubrir. Los revisores fiscales, al intentar cumplir tantas de estas funciones, no logran centrarse en lo que realmente preocupa a la sociedad, como lo son los temas de aseguramiento de la información financiera. Como bien se sabe, el revisor fiscal debe detectar a tiempo los riesgos que puede tener una compañía e indicarlos dentro de la opinión con el fin de que ésta no cometa
ningún tipo de fraude, como se indica en el Código de Comercio en su artículo 207, numeral 10. Para el caso es importante preguntarse, ¿de qué forma consideran ustedes se puede ir abriendo el espacio que requieren los revisores fiscales para garantizar la independencia entre el ejercicio de su rol y las pretensiones de los usuarios de sus servicios? Pues para esa pregunta tan grande, 4 minutos no va a ser suficiente, pero voy a tratar de ver una edición. Yo estoy convencido que el camino que nosotros debemos seguir es entender qué significa aseguramiento. Creo que nosotros aún no entendemos ese tema y seguramente a los contadores, igual que dice Hernán, nos falta aprender mucho y yo soy el primero que estoy aprendiendo de estos temas. ¿Por qué? Cuando uno habla del revisor fiscal le hablan de que él hace 4 auditorías. Entonces le hablan de la auditoría financiera, la auditoría del control interno, la de cumplimiento y la de gestión. Si uno mira qué es lo que hace el revisor fiscal está después de que alguien ha actuado. Eso técnicamente se llama encargos basados en afirmaciones. Por ejemplo, desde el punto de vista financiero, hay afirmaciones que la administración hace y que el contador, que es parte de la administración, también declara. Un contador que actúa de manera ética y está obligado a decir la verdad. Casi que tiene que tener la certeza de que eso es cierto. Esa es la auditoría financiera. En el control interno, yo he visto algunas normas, por ejemplo, en copropiedades dice que el revisor fiscal es responsable del control interno. El responsable del control es la administración. Y si la administración se pronuncia, pues después el revisor fiscal informa sobre lo adecuado del control interno. En el tema de cumplimiento legal y normativo, ¿quiénes son los que están obligados a cumplir normas? Pues la administración es la responsable. Hay normas que así lo indican. Después, pues el revisor fiscal verificará que se hayan cumplido las normas en el contexto de la auditoría, pero como tiene que rendir un informe, pues tiene que aplicar pruebas para verificar que se hayan cumplido. Y el otro elemento es el informe de gestión. A veces los revisores fiscales tienen que pronunciarse sobre el informe de gestión sin que el informe de gestión hubiese sido hecho. Entonces, hay que entender cuál es el rol que tiene el revisor fiscal, y el revisor fiscal tiene una parte que es aseguramiento, ¿sí? Basado en algo que otro ha hecho. ¿Y sabe qué es lo que nos pasa? No hemos mirado en cuáles son las otras cosas que los otros han hecho, y no hemos mirado si está bien. No hemos mirado si llevan contabilidad, si necesita un contador, si tiene control interno, si tiene una auditoría interna, porque en muchos casos lleva contabilidad y ya tiene un revisor fiscal, sin tener las otras estructuras. Y la pregunta es, oiga, ¿y entonces cómo el revisor fiscal trabaja ahí? Por esa razón se generan muchos problemas de independencia. El revisor fiscal se supone que es independiente, pero claro, si le toca que hacer lo que la administración hace, pues no es independiente. La otra perspectiva del aseguramiento está en aquellas cosas que no son aseguramiento. Y hay una que es muy común, que es la certificación. Los contadores certifican y el revisor fiscal también certifica. Pues el revisor fiscal es un contador que dice la verdad, ¿no es cierto? Está obligado para ello. Y entonces una función que es de la administración, porque la administración es la que certifica, se la trasladamos a los revisores fiscales y pareciera que él a veces tiene una responsabilidad. Detrás de eso hay un elemento fundamental y es la independencia. El hecho de que los revisores fiscales tengan que asumir temas de la administración que no debería ser, pues le restan independencia. Y si él no puede conceptuar sobre lo que él mismo hizo, él tiene que ser independiente. Por eso creo que el primer paso es entender cuáles son los aseguramientos. Hay 2 tipos, el aseguramiento interno y el aseguramiento externo. Yo estoy convencido que el revisor fiscal forma parte del aseguramiento externo, aumenta la confianza en algo que otro ha hecho. La literatura, por lo menos de los últimos 4 siglos, nos ha hablado de lo que hoy llamamos los problemas de la agencia, la teoría de la agencia. Muchísimos estudiantes de contaduría tienen que ver con eso en su paso por la universidad. La más reciente literatura dice que los dueños tienen unos intereses, los administradores tienen otros intereses, los empleados no administradores tienen otros intereses, el revisor fiscal y otro tipo de auditores tienen sus intereses, los supervisores tienen intereses, el público está compuesto por grupos que tienen intereses.
Lo que pasa es que se nos ha olvidado enseñar a los contadores cómo hay que actuar dentro de un escenario donde todo el mundo tiene intereses diferentes, incluso el mismo, y todo el mundo está tratando de que sus intereses sean los que primen, los que se atiendan. No es que el revisor fiscal solo tenga un problemita, que es que los dueños piensen distinto a él, no. Es que todo el mundo tiene intereses y todos piensan distinto. En ese escenario, todas las respuestas que se han intentado dar sobre la independencia de los revisores no funcionan, porque si uno tiene 10 enemigos, lo están rodeando y le están dando la respuesta para un enemigo, los otros lo terminan acabando. De manera que hay que recrear, repensar este problema de la independencia y tratarlo de una manera distinta. Bueno, cuando uno en la posición de revisor fiscal y de docente también de revisoría fiscal se para en la posición de las funciones, llega a situaciones de reflexión todavía más profundas y todavía más complejas. Y yo cito algunas de las afirmaciones que hemos tenido en las reuniones de la Cátedra de Revisoría Fiscal con el doctor Bermúdez, y es que aún a hoy todavía no existe unanimidad en el concepto de lo que es la revisoría fiscal. Es decir, hoy en día, dependiendo de la corriente que asuma o de la posición que asuma cada uno de los académicos, algunos asumen la revisoría fiscal como una auditoría integral o como control. Y entonces, cuando usted llega a una universidad, la universidad pues enseña su posición. Si aún hay vacíos o aún hay dudas frente a lo que si es o no es la revisoría fiscal, pues imagínense lo que es ejercer unas funciones que me generan tres posiciones. Una posición frente a la sociedad, al interés de lo público, un interés para el dueño de la organización y un interés para el Estado. O sea, son tres situaciones que enfrenta, tres dilemas que enfrenta el revisor fiscal en el ejercicio de sus funciones. Y cuando uno se dedica a estudiar ese origen de la revisoría fiscal y va a los libros y demás, cada autor, cada uno de los académicos que además ha fundamentado, le da diferentes concepciones. Y la historia le va cambiando también esas funciones. En algunas oportunidades encontramos unos contextos muy de la auditoría. Y yo fui formado en una universidad donde la revisoría fiscal era una auditoría integral, claramente, y luego encuentra uno posiciones donde la revisoría fiscal es control y lo argumentan de tal suerte que lo hacen dudar, ¿sí? Entonces, es complejo. Si luego nos vamos a las funciones, pensaría, no, definamos qué es revisoría fiscal, que es una de las propuestas de la red que me parece muy pertinente, que la lidera el doctor Bermúdez, porque es que si no arrancamos por lo principal, que es ponernos de acuerdo en qué somos, cuál fue nuestro origen, cuál es nuestro objetivo, difícilmente vamos a poder llegar de acuerdo a las funciones, porque para unos es una auditoría, para otros es control. A mí me parece, muy en mi sentir personal, que las dos posiciones tienen coincidencias, pero pues argumentarlo como tal es complejo. Entonces, pienso que nos queda mucho por hacer y creo que la academia tiene que aportar en resolver muchas de esas situaciones desde la misma metodología de investigación. Bueno, muy bien. En este momento vamos a invitar al público si tiene alguna pregunta para formular a nuestros expertos que enriquezca el diálogo y construya universidad. No se imaginan el paradigma que estamos cambiando y cómo estamos transformando hoy el entorno de muchos de ustedes.
Invitamos, porfa, a si algún asistente tiene inquietud. Bueno, agradecerles primero a ustedes por esos conocimientos. Son muy importantes, yo creo que van un poco como a lo que se necesita hoy en día. Mi pregunta es, dado que estamos en temas de investigación y que uno cada vez ve como la necesidad de hacer investigación en contaduría, porque cuando uno va a hacer la revisión de algunos papers en contaduría, incluso las maestrías y doctorados en contaduría no existen mucho en el país. Entonces, ¿cuáles serían, por un lado, los temas que uno podría hacer, que serían como las necesidades más preponderantes para investigar? ¿Y qué requiere, digamos, el país con respecto a investigación en contaduría? Me hace usted recordar hace como 20 años, en la Universidad Javeriana discutíamos todos los profesores y los directivos qué deberíamos entender por investigación. Resultando pues que la comunidad universitaria está adherida a unos conceptos muy distintos de investigación y que lo que algunas facultades consideran como investigación, otras dicen que eso no es investigación. Problema serio pues ese. Hay, digamos, definiciones que terminan primando sobre otras, como decir Colciencias. Colciencias dispone de su criterio. Pero a nivel de la literatura académica, eso no gana nadie, gana el que mejor lo hace. Bueno, yo pensando en que la investigación es la generación de conocimiento nuevo y solamente la generación de conocimiento nuevo, que la investigación no es volver presente lo que yo no sé, sino que la investigación es añadir algo al conocimiento de la humanidad, lo cual es una cosa muy distinta, ¿no? Yo ignoro miles de cosas. No puedo llamar investigación a que me senté a estudiar una cosa que yo no sabía, pero esa es como una forma muy extendida que hay en nuestro país, de que yo estoy investigando porque estoy aclarando cosas que nosotros no sabemos. Yo soy un convencido de que lo que tenemos que hacer es lo que es antes de una investigación, que es el estado del arte. Que la profesión colombiana logrará hacer buena investigación cuando ya haya construido el estado del arte. Mientras tanto, nunca va a hacer buena investigación. Va a terminar repitiendo cosas que ya se dijeron por la comunidad contable en otro momento y que simplemente pues las hemos ignorado. Para poder hacer un buen estado del arte, pues hay que devolverse en la historia y lo más atrás que se pueda. Eso quiere decir que de repente habrá que hablar de cosas desde que hay escritura y no como mucho lo que estamos haciendo, que es que todos nuestros referentes pues son ahí por ahí de 100 años y ahí nos estamos quedando y eso pues desdice del avance del pensamiento humano, que pues es de mucho más vieja data y mucho más profundo. Mire, hace unos meses estuve mirando todos los grupos de investigación de Colciencia y buscaba los que estaban relacionados con los temas de los contadores. Me llamaba muchísimo la atención que no habían grupos de investigación que estuvieran revisando todo este tema de la auditoría, el aseguramiento, esos son bien escasos. Digamos que ese puede ser una parte donde uno podría desarrollar muchos temas, pero quiero colocar como dos perspectivas frente a la investigación. Colombia es un país de microempresas.
97-98% de quienes llevan contabilidad en este país, de los que están registrados allá en la Cámara, son microempresas. Y creo que nosotros nos hemos dedicado a mirar lo de los grandes. Ese 3% es muy grande porque ahí podrían estar las 10.000 empresas más grandes del país y las 40.000 medianas, pero resulta que en los registros de las cámaras hay 1.800.000 registros activos, porque son como 3 millones. Creo que nos falta mucho mirar cuáles son las necesidades que tienen las pequeñas empresas. Y lo digo porque es que creo que una área de estudio puede ser las evaluaciones de impactos. Yo creo que nosotros nos hemos dedicado a eso. Yo por ejemplo, en las microempresas, las pequeñas empresas, hay una gran informalidad. No le han dado las nuevas normas de información financiera, porque la informalidad también existía antes. Y creo que ahí tenemos un reto grandísimo para ver qué es lo que esas entidades necesitan. Nos hemos concentrado mucho en el tema de contabilidad de devengo, de causación, y no nos hemos preocupado por entender si tal vez en esos grupos es más adecuado otro tipo de contabilidad. Yo he estado mirando algunos referentes de contabilidad de caja que usan en otros países, o contabilidad fiscal, y me parece que a veces las normas están siendo desproporcionadas frente a lo que nosotros necesitamos. Entonces, analizar los impactos, eso pudiese ser una perspectiva. Pero hay otro tema que a mí me parece también que es muy importante y que le ayuda a uno muchísimo, y es meterse en las discusiones que está teniendo la profesión contable en el mundo, en donde uno sí realmente puede hacer aportes. No cuando la norma ya ha sido emitida y ha hecho un debido proceso y se va a aplicar y vemos, digamos, ahí sería como el análisis de impacto, pero si nos metemos allá, ahí sí vamos a poder lograr como otros instrumentos que pudiésemos personalizarlos a nuestro país para poderlos contrastar con nuestra propia realidad, ¿sí? Pero definitivamente yo creo que no obstante que nosotros tenemos un referente internacional, un punto de análisis muy interesante tiene que ser la contabilidad de las pequeñas entidades, porque allá es donde están la mayoría parte de los contadores en este país. Ok, a todos, muchas gracias por su tiempo, por su paciencia. De verdad, una sincera muestra de admiración, de respeto hacia nuestros tres grandes panelistas, que de una u otra forma dejan un gran precedente en todo este contexto, y es que quedan muchas mentes inquietas. Ténganlo por seguro que hoy muchos de los asistentes se llevan una idea, un lineamiento, un tópico sobre el cual realizar procesos de investigación. Gracias a todos por su activa participación. En nombre del programa de Contaduría Pública de la Universidad Minuto de Dios, hasta una próxima oportunidad. Invitados todos a que por favor sigan participando activamente en todos estos procesos de investigación, y pues vamos a recibir las palabras de la directora del programa de Contaduría Pública, pues para todo el proceso final. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en el cierre de este evento tan importante para el programa de Contaduría Pública. Hemos tenido una jornada muy larga, hoy desde las 7 de la mañana, una agenda muy nutrida, donde hemos desarrollado talleres formativos, todos los paneles, los 4 paneles que formamos en la tarde, donde todos los ponentes presentaron sus avances de investigación. Hicimos el lanzamiento de nuestro libro Medio Ambiente, Sociedad Ética, Auditoría y Educación sobre el mediodía, y estamos cerrando con broche de oro con la participación de ustedes en este encuentro. De verdad, mil gracias, y por eso quiero entonces darles un reconocimiento, un detalle que tiene Uniminuto con ustedes, y esperamos contar con su presencia próximamente también en Uniminuto. Mil gracias, les pido de nuevo un fuerte aplauso para los ponentes.